Pista 4, de la página 33 a la página 38. En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. Para una efectiva protección y restitución de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se crea la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, PEDNA, que es la responsable de atender los casos de niñas, niños y adolescentes, NNA, cuyos derechos humanos han sido vulnerados. La Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz tiene la obligación de prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales o administrativos. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar cuando los derechos de las niñas, niños y adolescentes son restringidos o vulnerados. Denunciar ante la Fiscalía hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes. La Fiscalía es la oficina o despacho del fiscal, quien es la persona que representa y ejerce el Ministerio Público en los tribunales. Solicitar la imposición de medidas urgentes de protección, las cuales pueden ser cuando exista riesgo inminente contra la vida, la integridad o libertad de las niñas, niños y adolescentes. Son medidas urgentes a: el ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social. B. La atención médica inmediata. Y C. Las establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicitar auxilio de las instituciones policiales cuando lo requiera para la imposición de las medidas urgentes de protección. El fiscal decretará la medida durante las 3 horas siguientes a la recepción de la solicitud. Avisará a la autoridad jurisdiccional competente, quien dentro de las 24 horas deberá cancelar, ratificar o modificar la medida. El procedimiento que sigue la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para la atención de violaciones a sus derechos se da de la siguiente manera. 1. Detecta o recibe casos de restricción y vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes. 2. Establece contacto con la víctima, su familia o lugares en donde se encuentra. 3. Determina en cada caso los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados. 4. Determina la necesidad de solicitar alguna medida urgente de protección. 5. Solicita ante la Fiscalía la imposición de la medida urgente de protección. 6. Solicita cuando sea necesario el auxilio de las instituciones policiales para la imposición de la medida urgente de protección. 7. Elabora bajo el principio del interés superior de la niñez un plan para restituir los derechos vulnerados o restringidos. 8. Gestiona y articula con las instituciones, familia y organizaciones de la sociedad civil la ejecución de medidas de protección especial para restituir derechos. 9. Da seguimiento a todas las medidas contenidas en el plan de restitución de derechos. 10. Verifica que las medidas sean ejecutadas de manera oportuna y articulada. 11. Constata que todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentren garantizados. 12. Documenta todo un expediente y cierra el caso cuando todos los derechos de la víctima son restituidos. Es importante que sepas
que toda persona que tenga conocimiento de casos de menores de edad que sufran o hayan sufrido de cualquier forma violación de sus derechos, está obligada a reportar las violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, para que se hagan las acciones que correspondan. Te invitamos a reproducir el video Inclusión y Prevención de la Discriminación. Te invitamos a que junto con tu docente realices las actividades de la lección 1.1 del Conócete. Título: Inclusión y prevención de la discriminación con las habilidades socioemocionales, de empatía y comportamiento prosocial. La inclusión significa valorar y responder a la diversidad de cada persona, propiciando que todas y todos puedan estar, aprender y participar en la sociedad. La inclusión es igual a no discriminación, pero ¿cómo podemos aspirar a la inclusión en una sociedad discriminatoria? Si reconocemos los derechos humanos de todas las personas, podemos empezar a ser inclusivos no solo en el discurso, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo, desde el uso de nuestro lenguaje al comunicarnos, evitar expresiones sexistas, excluyentes, burlas, apodos, palabras y chistes que ofendan a las personas. Un primer paso es conocer el uso correcto del lenguaje para aprender a ser inclusivos. A continuación, se te presentan solo algunos ejemplos de lenguaje inclusivo. Inicia una tabla de 2 columnas. En una se muestra el lenguaje inclusivo y en la otra, el no inclusivo. Lenguaje inclusivo: persona con discapacidad. Lenguaje no inclusivo: persona con capacidades diferentes o especiales, discapacitadas, inválidas, disminuidas. Inclusivo: persona con discapacidad motriz. No inclusivo: minusválido, incapaz, impedido. Lenguaje inclusivo: persona con discapacidad auditiva. No inclusivo: sordomudo, sordito, todos los diminutivos. Inclusivo: persona con discapacidad visual. No inclusivo: invidente, ciego, cieguito, y todos sus diminutivos. Lenguaje inclusivo: persona con discapacidad intelectual. Lenguaje no inclusivo: retrasado mental, mongol, tonto o tarado, deficiente. Inclusivo: persona con discapacidad psicosocial. No inclusivo: loco, loquito, demente. Lenguaje inclusivo: personas adultos mayores. No inclusivo: viejitos, abuelos, ancianos, rucos. Lenguaje inclusivo: personas afrodescendientes. No inclusivo: negros, negritos, morenitos, personas de color, prietas, prietitos. Fin de la tabla. El uso de rampas en las calles, edificios públicos y centros comerciales para las personas con discapacidad motriz, así como el de semáforos con audio para las personas con discapacidad visual, son ejemplos de adecuaciones al entorno para incluir a todas las personas en la vida diaria. Existe exclusión cuando no se toman en cuenta las características de algunos sectores de la población. Por ejemplo, textos en lenguaje braille para personas con discapacidad visual o el uso de las lenguas indígenas en los procesos educativos. La transformación necesaria para avanzar hacia una sociedad inclusiva solo puede ocurrir si evolucionamos como personas y actuamos ante actos de discriminación que violentan los derechos humanos. La figura 1.9 muestra un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, saludando. Su descripción dice: todos tenemos el derecho de igualdad y por ningún motivo, condición o característica de las personas debe ser discriminado. A continuación, se te presentan algunas definiciones del concepto discriminación. Según el Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas, toda distinción, exclusión, restricción
o preferencia que se base en determinados motivos como raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política, o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los seres humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Para la CONAPREP, es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo que a veces no percibimos, pero que, en algún momento, la hemos causado o recibido. De acuerdo con Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, la discriminación es una conducta culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupos de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Estigma en sociología es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos, y aquellos que se perciben a sí mismos como miembros de un grupo estigmatizado, lo sean o no, experimentan estrés psicológico. Según la agencia informativa CONACYT, discriminación es distinción, exclusión o restricción basado en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, económica o condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento, el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay algunos grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días, por alguna de sus características físicas o su forma de vida. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, la ENADIS, identifica los siguientes grupos de mayor vulnerabilidad a ser discriminados: personas con discapacidad, personas indígenas, personas con diversidad religiosa, mujeres, adultos mayores, adolescentes y jóvenes menores de 30 años. Debes tener claro que la discriminación es cuando se trata de manera diferente a una persona por distintos motivos, como pueden ser raza, sexo, color, apariencia, ideas políticas, religión, etc. Todos los seres humanos somos diferentes. Ninguna persona es igual a otra. Aún los gemelos tienen diferencias porque, en apariencia, pueden ser idénticos, pero siempre habrá algo que los haga diferentes: sus gustos, creencias o ideas. Ningún tipo de discriminación ni limitación o restricción es válida en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, debido a su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, discapacidad o estado de salud. Las autoridades federales, estatales, municipales y locales competentes en defensa de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes son quienes tienen la obligación de adoptar medidas y llevar a cabo acciones para prevenir, atender y erradicar la discriminación de la que pueden ser objeto, garantizando la igualdad de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Será prioridad el análisis de género como causa de vulnerabilidad y discriminación en contra de las niñas,
niños y los adolescentes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Fin de la pista.